Mire, amados, no me deja de asombrar cuando me pongo a pensar que Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, se despojó de sí mismo. O sea, quiere decir, se quitó toda su investidura de Dios y se hizo hombre para estar a nuestra altura, para luego vivir como nosotros y mostrarnos de todo lo que nosotros somos capaces. Por eso es asombroso cuando vemos Juan 14:12 y Juan nos dice, Dios, ay, ya me hice bolas. Juan 14:12 y Jesús nos dice, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Y le voy a explicar por qué. Porque Jesús fue probado más que nadie, pero Él nos mostró lo que había en su corazón. Amados, muy buenos días. Perdón que me hice bolas en la introducción, pero bueno, así es esto. Mire, le decía, en la Biblia hay muchas muestras de que Dios prueba a los hombres. Uno de ellos fue Habacuc, que decía, aun cuando no haya frutos en las vides ni vacas en los campos, y yo alabaré al Señor. Y entonces Dios le estaba mostrando lo que había en su corazón. Aquí estaba Jeremías, que le dice el profeta llorón, y hay un montón de ejemplos, pero el más glorioso de todos los ejemplos es Jesús. Jesús fue tentado y Dios le mostró lo que había en su corazón. Y aun cuando el mismo diablo le propuso entregarle los reinos de la tierra, en su corazón no había nada más que la voluntad de Dios. Y salió perfecto de su prueba. Y esto no es un atributo de Jesús solamente, porque Jesús vino y se hizo hombre. Él se puso a nuestra altura. Esto es algo a lo que todos tenemos que llegar. Mire, decía Pablo, que todos somos perfeccionados hasta la estatura de Cristo. Quiere decir, todos vamos a llegar en algún momento a ese lugar y a esa posición, si así lo decidimos. Y si no, pues no. Porque hay mucha gente que puede vivir su vida diciendo, Dios por algo hace las cosas. No, Dios no hace por algo las cosas. Dios lo está metiendo a usted en este problema como un privilegio, como un voto de confianza para mostrarle lo que hay en su corazón y para que tengamos usted y yo un plan de cómo seguirle y hacia dónde ir. Y si no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde nos dejamos llevar por Dios. Entonces, ¿por qué somos probados? Porque Dios quiere mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Hay veces que hay enojo, hay veces que hay confusión, hay veces que hay dolor, hay veces que hay un montón de cosas que no corresponden ahí. Y Dios nos permite a todos entrar en este tiempo en donde nosotros podemos distinguir específicamente qué hay en nuestro corazón. Les recuerdo, esta semana empezamos hablando de esto, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y cuando estamos en problemas, lo único que necesitamos hacer es escuchar nuestras propias palabras para saber qué hemos guardado aquí, y es lo primero que sabemos que tenemos que depurar. Aquellas cosas que no corresponden en nuestro corazón. Decía Salomón, también lo dijimos al principio de la semana, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No hay vuelta de hoja, amados. ¿Sí? Y qué padre poder decir que Jesús pasó la prueba de manera perfecta y después nos dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. O sea, esa es una promesa increíble, hermanos. Porque quiere decir que nosotros podemos pasar, no de panzazo, porque normalmente nuestra fe nos la pasamos de panzazo, amados. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero a mí hay veces que me cala que digo, ya, Señor, no puedo pasármela de panzazo toda la vida. Ya es momento de empezar a hacer las cosas como tú las harías. Y sabe, el hecho de que Jesús haya pasado las mismas pruebas que nosotros pasamos nos demuestra que Dios nos está dando la misma confianza que le tuvo a Jesús desde el momento que usted y yo decidimos hacerle nuestro Señor y nuestro Salvador. Nada más es una cuestión de que nos caiga el saco y nos lo pongamos, y no para lo malo, sino para el carácter de Cristo, porque al final de cuentas Génesis 1:26 dice que Dios nos hizo a su imagen y para que fuéramos como Él y que tengamos la oportunidad de gobernar. Primeramente gobernarnos a nosotros mismos y de ahí gobernar sobre todas las cosas que Dios ponga en nuestra vida. Si nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros, podemos conquistar el mundo entero. Entonces, amados, no nos atoremos en las cosas que no son.
atorémonos en las cosas que Dios dijo. Se lo dejo tarea, nos vemos el lunes, que Dios le bendiga.